Nos parece que es responsabilidad nuestra informar al público sobre la situación que se está presentando actualmente con la famosa enfermedad coronavirus, por lo cual hemos traído una persona que tiene amplio conocimiento en el tema y como responsabilidad social informar adecuadamente y con fundamento. Vamos a dar la bienvenida al doctor Michael Vargas, médico especialista en medicina legal, medicina anatopatológica y con una maestría en medicina del trabajo. Doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito entonces de la charla de hoy de coronavirus, ¿verdad? ¿Qué más que el día de hoy, que ahora en la tarde se ha filtrado en la prensa algunas de las informaciones recientes sobre un caso sospechoso? Precisamente, bueno, se han generado muchos memes, este es uno de los menos, digamos, groseros, ¿verdad? Pero vean que ahora en la tarde ya el Ministerio de Salud confirmó que hay un caso sospechoso. No ha confirmado que es un caso positivo, porque tienen que hacerle, como vamos a ver durante la charla, la confirmación molecular o por PCR de que el caso pues ya va a ser positivo o no. Sin embargo, por los antecedentes que tiene, que viajó a Italia y que viajó a Túnez, esta señora que está sospechosa, pues entonces eso es lo que dijeron. Pero la prensa, cuando la gente lee esto, ¿verdad?, confirma primer caso sospechoso de nuevo coronavirus en Costa Rica. Entonces la gente cuando lee eso cree que ya está el primer caso confirmado. Todavía no es así. Es probable que lo sea, pero hasta que tengamos ya el resultado de INCIENSA, donde le hacen la PCR o la reacción en cadena polimerasa, que es la prueba que se utiliza para el diagnóstico del virus, pues hasta ese momento tendremos un caso confirmado o positivo. Lo mismo, ¿verdad? Ministerio de Salud confirma primer caso sospechoso de coronavirus en Costa Rica. Entonces vamos a hablar un poco
de los coronavirus en general y de este nuevo coronavirus 2019 en particular. Vean que buscando en la literatura médica, en la literatura científica que está disponible en el momento, ya hay artículos que están publicados. Vean, por ejemplo, del 5 de febrero, del 6 de febrero, del 26 de febrero, ya se han estudiado algunas características epidemiológicas, algunas características biológicas de este virus, y con base en esto, pues vamos a fundamentar esta charla. Además de, obviamente, las noticias que día con día nos dicen que hay casos nuevos, que hay más mortalidad, etcétera, etcétera. Con respecto a esta epidemia de 2019-2020, vamos a ver cómo evolucionó en la línea del tiempo. Vean que, por ejemplo, comenzando diciembre de 2019, comienzan a aparecer pacientes ahí en China, en la ciudad de Wuhan, con neumonías atípicas, que es, digamos, como una neumonía que no tiene la evolución, digamos, usual. Entonces, vean que se comienza ya a reportar en el 31 de diciembre series de pacientes en la provincia esta China de Hubei, que es donde pertenece la ciudad de Wuhan, series de pacientes que presentan neumonía típica, digamos, en un lugar pues cercano. Entonces ya comienzan a sospechar y el 7 de enero de 2020, el nuevo coronavirus 2019, que es el nombre de este coronavirus, ya fue aislado. Fue aislado y el 11 de enero ya había 41 personas que estaban infectadas. Y se reportó a esa fecha, 11 de enero, el primer caso de mortalidad. El 20 de enero, el primer caso confirmado en Estados Unidos. ¿Y por qué? Lo vamos a ir viendo dentro de la charla. Los países que tienen vuelos directos con China son los que han estado más afectados, obviamente, que Australia, que Estados Unidos, que algunos países de Europa como España, Italia, tienen vuelos directos con China, entonces obviamente es mucho más fácil el traslado de personas que son incluso portadores asintomáticos. Ni siquiera se sabe que tienen gripe ni ningún síntoma y andan el coronavirus y lo pueden andar pues desperdigando entre la población. Y el 30 de enero ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró una emergencia de salud pública internacional. Después de esto, vean cómo el coronavirus ha evolucionado. Si ustedes ven esa diapositiva, el renglón de abajo, el último, es el que se refiere al nuevo coronavirus 2019. Y hasta el día 3 de marzo, es decir, antier, había aproximadamente 93,000 casos debidamente confirmados en todo el mundo. Obviamente más de 80,000 en China, que es donde está el foco central de la epidemia. Y había 3,162 muertes. Obviamente al día de hoy pues ya habrá muchos más casos confirmados y proporcionalmente más muertes. Pero vean que la mortalidad que tiene el nuevo coronavirus oscila entre el 2% y el 3.4%. Las series más altas nos dicen que puede ser hasta 3.4%. Mientras que otras epidemias de coronavirus que ha habido en el pasado, como ustedes ven aquí el de SARS, supongo que se acuerdan, que fue en el 2003, tenía un 10% de mortalidad aproximadamente. Y otro que surgió en el 2012, que era el coronavirus de Medio Oriente, que es el que tenemos en el primer renglón, pues tenía una mortalidad altísima de 34%. Es decir, entre 3 y 4 personas de cada 10 que tenían ese virus confirmado, pues morían. ¿Okay? Ya vamos a hablar de comparaciones de otros coronavirus que están en el ser humano, pero estos son los que han producido en el siglo XXI epidemias. Vean otra diapositiva importante que nos habla de la mortalidad. ¿Cuáles son los pacientes que más va a matar el nuevo coronavirus? Y es muy claro que entre mayor la edad de la persona, pues es mayor la mortalidad. Vean ahí a la derecha, cuando las personas tienen 60, 69 años, 70, 79 y más de 80 años, la mortalidad se dispara hasta un 14.8%. Ahora, ustedes vieron en la diapositiva anterior que la mortalidad es bastante baja en el nuevo coronavirus, pero es mucho más contagioso. Vean que llevamos 93,000 casos, mientras que en los otros no pasaron de 8,000 casos en las epidemias anteriores. ¿Ok? ¿Por qué entonces está asociado con mayor mortalidad en personas, pues adultos mayores?
probablemente porque tienen un sistema inmunológico un poquito más debilitado o porque tienen enfermedades concomitantes, por ejemplo, crónicas como la diabetes o qué sé yo, bueno, síndromes metabólicos, hipertensión arterial. ¿Qué mitos han surgido? Estos afiches los conseguí en la página del Ministerio de Salud, donde se nos habla, por ejemplo, ay, ¿qué sé qué le pasó a eso? Nos habla, por ejemplo, ahí está. Si me diagnostican con el coronavirus voy a morir, nos dice el mito. Pues ya ustedes saben con los datos que le he dado anteriormente que solamente tienen una mortalidad de entre 2 y 3.4%. Y si volvemos a esa diapositiva anterior, vemos que los niños menores de 10 años o adolescentes menores de 20 años tienen como un 0.2% de mortalidad. Esto se ha explicado porque los niños, porque siempre están, qué sé yo, en grupos con otros niños, en las escuelas, en los colegios, etcétera, están expuestos a los coronavirus que normalmente circulan en el ser humano, que no son ni el SARS, ni el MERS, ni el nuevo coronavirus, sino los que producen gripe normalmente. Ahora vamos a ver cómo se llaman. Y entonces hacen una reacción inmunológica cruzada y tienen más resistencia o atacan más fácilmente este virus y hace que puedan tener algunos síntomas leves como de una gripe, pero lo eliminan sin que les produzca ningún daño importante. Entonces, bueno, ya ustedes conocen la realidad de esto, que es solamente el 2 o 3.4% máximo la mortalidad. Ahí, bueno, la luz no nos ayuda mucho, esto se suponía que era un mapa, como ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir con esto es que los países más afectados hasta el día de hoy, obviamente China, que es el foco principal, que tiene como 81,000 casos confirmados. Ahora, para la población china, que es de más de 1,000 millones de personas, eso es muy poco, obviamente. Pero ya se han en otros países pues diseminado los casos, como en Irán, como en Italia, como en Estados Unidos, como en Australia, siempre siguiendo este patrón de países que tienen vuelos directos con China. Después ya, pues obviamente cuando ya haya más conexiones directas entre esos países que tienen nuevos brotes y otros países como el nuestro, pues probablemente ya van a aparecer casos de aquí. Pero tampoco es de alarmarse. El mensaje de hoy es que no hay que alarmarse por el coronavirus. Ya ustedes ven, por ejemplo, la mortalidad tan baja que tiene. Y además que es fácil de prevenir. ¿Cómo se desarrolla este coronavirus? Pues resulta que normalmente hay coronavirus que atacan al ser humano y están con nosotros desde tiempos inmemoriales produciendo gripes ahí, propagándose. Esos son inofensivos. Y en los animales también, sobre todo en mamíferos y demás, pues hay coronavirus que los afectan a ellos. Ahora, a veces esos coronavirus de animales pueden mutar y contaminar a un ser humano. Ustedes se preguntarán, bueno, estos mercados que hay en China, que fue donde se supone que salió el coronavirus o la epidemia, ¿por qué entonces en otros mercados de Asia o lo que sea, donde hay animales que están ahí enjaulados y demás, por qué no salió otro coronavirus o otro tipo de esta epidemia? Bueno, resulta que es que mutó, además de que pasó de un animal a un humano, resulta que volvió a mutar y fue capaz de transmitirse de humano a humano y con una eficiencia bastante importante, porque ustedes vieron la cantidad de casos que ha habido. Entonces ahí es donde se disparó la epidemia de coronavirus. Entonces ha ocurrido, digamos, un fenómeno de una mutación y adaptación de este virus de los animales al humano y después de una transmisión humano a humano bastante eficiente. Y ahí es donde pues se disparó el número de casos. Así es prácticamente como surge ese tipo de epidemias. Y ha surgido en el pasado aquellas otras que les mencioné, el SARS o el MERS. Ahora vean ustedes el coronavirus en humanos. Estos nombres que están ahí con letras y números son los coronavirus que más o menos siempre andan con nosotros y que producen una gripe. Ustedes cuando tienen algún tipo de cuadro catarral o de cuadro gripal, pues suponen que es un virus, lo más probable es que lo sea, pero nunca nadie va a ir a hacerse pruebas a ver si fue una influenza o si fue un coronavirus o si fue lo que sea, porque las gripes pues son autolimitadas y pasan algunos días y si no se complican pues desaparecen rápidamente. Entonces puede ser que muchas veces de las gripes que hemos tenido pues haya sido por un coronavirus de humanos que están con nosotros desde siempre. ¿Cuáles son los peligrosos? Los que provienen de animales, porque pueden tener esa capacidad que dijimos antes. Por eso la importancia de estos mercados que les dieron en China, ¿verdad? De la parte pues
que de ahí surgió y que se hablaba otra serie de mitos donde la gente que decía que fue que alguien comió una sopa de murciélago, no sé qué cosas, pero no, en realidad es porque los animales tienen estos virus y pasan al ser humano mientras están vivos, ahí igual por el mismo método de contacto que es secreciones, contacto con superficies y después la gente se lleva las manos a la boca o a los ojos o a la nariz. ¿Y qué es lo que pasa? Van a atacar células respiratorias, de ahí que los coronavirus humanos van a producir pues gripe, y los coronavirus nuevos, como este nuevo coronavirus y el SARS, además de gripe, producen daño importante en los pulmones, que es lo que finalmente va a llevar a la muerte a la persona. Otro mito, las mascotas en casas pueden transmitir el coronavirus. Pues no hay pruebas de que los animales de compañía domésticos pueden transmitir este virus. Siempre lo que hay que seguir es las medidas de higiene. Si usted está con el perro y le chupó las manos o lo que sea, pues inmediatamente va y se lava esas manos antes de inconscientemente llevarse esas manos a la boca o llevarse las manos a algún tipo de mucosa y que pueda transmitir alguna otra enfermedad, no solo esta, incluso alguna más peligrosa. ¿Cómo es esquemáticamente el coronavirus? Como lo vemos ahí, eso es una imagen generada, un esquema generado por computadora, pero más o menos lo que nos indica es que es un virus ARN, es decir, que tiene su material genético en forma de ARN o ácido ribonucleico, dentro de una pequeña cápside o cápsula que tienen y con algunas proteínas de superficie que le van a permitir, pues digamos, colonizar esas células de la mucosa respiratoria e introducirse en ellas para, mediante su maquinaria de ADN que tienen ahí, meterse en la maquinaria de ADN de la célula y replicarse, que eso es como funciona un virus. Casi que recuerden que los virus son como algo intermedio entre un objeto inanimado y un microorganismo o un organismo vivo, porque pues pasan mucho tiempo incluso en suspensión, pero en este caso lo que ellos quieren es replicarse y replicarse, y ahí van a replicarse, van a encontrar su sustrato en las células de la vía respiratoria, incluso de los alvéolos pulmonares. ¿Cómo es la clínica que se ha descrito para este virus? Con base en los casos que han estudiado y que se han publicado. Se dice que el periodo de incubación es de 3 a 6 días. A partir de ahí, de que la persona tiene el contacto, comienza con los síntomas. Hago de nuevo acotación en que hay personas que son portadores asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que pudieron haber ido a China o a alguno de estos países que tienen casos y como nunca tuvieron ni mocos, ni tos, ni nada de los síntomas, entonces pues tienen el coronavirus y lo pueden andar desperdigando sin saber, es decir, sin ninguna responsabilidad tampoco, porque no saben que lo portan. Y es ahí donde aparecen los casos autóctonos que llaman, que es los que aparecen en estos países como Italia o España, donde dice, pero yo no he viajado a China, yo no tengo ningún contacto con ningún país, gente que está ahí en el barrio y que de un momento a otro le diagnostican y le confirman el coronavirus. Pero resulta que alguien en ese barrio, algún conocido, pues sí fue a China y ni se acordaba, o si se acuerdan, dicen que raro, pero a esta persona no le dio ni gripe y resulta que ahora aparezco yo con coronavirus. Pues esos son los casos autóctonos gracias a portadores asintomáticos que lo llevan a los diferentes países. Vean que inicialmente da fiebre, malestar, tos seca, da también dificultad respiratoria ya cuando está más avanzado, fatiga, dolor muscular, ¿verdad? Todo eso son síntomas. En estos artículos que he revisado se señalaba que más bien lo que es dolor de garganta, mocos, ¿verdad? Que es la rinorrea, o incluso diarrea, como otros virus previos que se habían estudiado de las epidemias anteriores, en el caso del nuevo coronavirus es lo menos frecuente. O sea, más bien es algo más seco, tos seca, un poco de dolor muscular, de fatiga, de malestar general, ¿verdad? Pero cuando hay mocos y eso uno dice, bueno, por lo menos puede ser que no sea, ¿verdad? Es un poco menos probable. La edad más frecuente de contaminación o de adquisición de este virus es entre 49 y 61 años. Ya vimos que la edad donde mueren más personas es de 60 años para arriba, pero en estas personas, sobre todo en hombres, se contagia más fácilmente. Y es, como ustedes lo vieron casi desde la segunda o tercera diapositiva, mucho más contagioso que las epidemias anteriores de SARS y de MERS. En los exámenes de laboratorio y gabinete, cuando la gente ya va al centro médico, al EVAIS, a la clínica, a revisarse porque de alguna forma sospecha que tiene un caso de este tipo, pues lo que va a encontrar es que los linfocitos en la sangre, cuando le hacen un examen de sangre, van a estar disminuidos.
porque, como vamos a ver más adelante, después de que ataca células respiratorias, el virus se va por todo el organismo y comienza a atacar diferentes órganos. Uno de ellos es el sistema inmunológico. Va a haber aumento de transaminasas. ¿Qué es esto? De enzimas hepáticas, es decir, va a haber daño en el hígado, porque el virus también migra hacia el hígado y produce cierto daño en las células del hígado. En las radiografías y en las tomografías o en los estudios de imágenes médicas van a haber imágenes compatibles con una neumonía atípica. ¿Qué quiere decir esto? Que una neumonía típica, que es la neumonía bacteriana, que normalmente incluso ataca solo un segmento del pulmón, o una bronconeumonía que ya tiene más componente de vías respiratorias superiores, pues tiene sus imágenes características del libro, ¿verdad? Que es una neumonía pues descrita desde hace mucho tiempo. Cuando se trata de estos virus o incluso otras bacterias como el micoplasma, que ustedes deben conocer, pues básicamente la imagen es diferente, afecta todo el pulmón como en un patrón intersticial, y por eso es que después es que hay tanta afectación de disnea o de dificultad respiratoria, porque hay una afectación global. Y el diagnóstico, como les dije antes, que ya tienen la prueba en el INCIENSA para diagnosticar con certeza un caso de esos, es mediante una prueba molecular que es reacción en cadena polimerasa. Gracias a que ya desde enero de este año, los investigadores en China habían aislado el virus, lo habían secuenciado genéticamente y ya se sabe pues cuál es el material genético. Incluso lo pusieron a disposición en bases de datos científicas para todo el mundo para que alguien que esté investigando, desarrollando algún tratamiento o vacunas, lo puedan tener, digamos, accesible. Para el tratamiento, pues no hay un tratamiento por el momento. Y si ustedes se ponen a pensar, si se trata de un cuadro más o menos como una gripe, pues básicamente cuando usted tiene gripe, usted puede tomar de todo, que toma antifludes, que toma isoprinosine, que toma antivirales, que toma, qué sé yo, para los síntomas, pero no hay nada que realmente quite el virus una vez que se instaura. Tiene que dejar pasar 3, 4 días para que ya autolimitadamente disminuya. Entonces pasa parecido con el coronavirus. No hay un tratamiento específico cuando usted tome un medicamento, qué sé yo, un antiviral, y lo desaparezca de su organismo, ¿no? Lo que hay es tratamiento sobre todo de soporte, oxígeno, manejo de fluidos. Obviamente, entre más temprano el diagnóstico, pues más fácil van a tener las medidas de aislamiento y las medidas de soporte indicadas para ese caso. En otros países, como en Estados Unidos, se han utilizado esos antivirales, Remdesivir, que era el que usaban para el ébola, pero el ébola estamos hablando de un virus que tiene un 95% de mortalidad. Entonces es algo completamente diferente, ¿verdad? Lo han utilizado anecdóticamente sin ningún estudio y el paciente, pues de los que han utilizado, algunos han sobrevivido sin problema, pero sin nada de estudio clínico ni nada parecido. Igual esta combinación de lopinavir, ritonavir y un interferón para poder disminuir un poco por lo menos la carga viral, pero son cosas anecdóticas que no tienen ningún sustento todavía científico con estudios clínicos. Y si hay una infección que además de que usted tiene el virus se le complicó con ahora sí una bronquitis o una neumonía bacteriana, pues hay que indicar antibióticos, ¿verdad? Pero eso es solamente en el momento en que se complique con una infección adicional. Otro mito: comer ajo ayuda a prevenir esta enfermedad. Bueno, yo no he oído eso, pero en redes sociales incluso circulaba que la gente hacía gárgaras con agua de sal o algo así, y que también eso era, pues, útil para prevenir el coronavirus o para desaparecerlo si uno lo tenía. Pero esos son obviamente mitos que la gente, pues, hay que educarla, y lo que hay que insistirle, desde ahora les digo, es en el lavado de manos, lavado correcto de manos. Otro mito es hacer gárgaras. Bueno, con enjuague bucal dicen aquí, tampoco se ha demostrado que sirva para nada. Vean ustedes que en el Ministerio de Salud, en la página del Ministerio, ya están escritos todos los protocolos para cuando un caso de estos aparezca en un centro de salud, en un aeropuerto, en alguna comunidad, en algún centro de salud. Entonces ahí están todos para que ustedes puedan incluso descargarlos si les interesa, para ver qué es lo que las autoridades van a hacer en caso de que haya un caso de este tipo. Por ejemplo, para lo de los aeropuertos se habla de que si en un avión viene un caso sospechoso, ¿verdad? Pues la tripulación tiene la orden de aislarlo en la parte de atrás del avión, ponerle una mascarilla a esa persona para evitar que con la tos o con estornudos vaya a diseminar el virus, y desinfectar todas las superficies que él vaya tocando. Y asimismo la tripulación tiene la
orden de que antes de aterrizar, pues avisen a la torre de control para que de una vez, inmediatamente se baje ese paciente, ¿verdad? Lo lleven al hospital, pues en este caso de Alajuela, y le hagan las pruebas. Esta prueba que es la prueba molecular. ¿Y cómo se hace? Pues lo que se mete es una sonda en la nariz para tomar muestras del material que hay ahí, de células respiratorias, y llevarlos al INCIENSA. Y en el INCIENSA van a decir sí o no con certeza. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien adquiere un virus de estos en el cuerpo, o la parte de anatomía patológica o de patología? Pues resulta que en el caso del nuevo coronavirus todavía no se han escrito ningún artículo donde se hable de hallazgos de autopsia, ¿verdad? Porque si bien ha habido bastantes muertes, todavía no han dado el tiempo como para que la gente pues haga todo el procedimiento e investigue con bastante certeza para tener una serie de casos. Pero en otras epidemias como el SARS y el MERS, lo que pasa es que este virus llega, se introduce por las vías respiratorias o por las mucosas, ¿verdad? No necesariamente solo con secreciones tipo estornudo o tos, sino porque la gente estornuda o tose sobre superficies y después llega alguien y en pocos minutos toca esa superficie, una manija de la puerta, si vienen en el bus, lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Pero en pocos minutos o pocas horas todavía queda el virus ahí. Después uno inconscientemente va a pasar una página y se lleva la mano a la boca o se rasca un ojo y ahí puede entrar el virus. Por eso es que es importantísimo el lavado de manos. Después de esto ingresa en las vías respiratorias, comienza a matar células de las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores. Entonces comienza pues todo lo que es la disnea, ¿verdad? La falta de aire y los síntomas que dijimos como tos seca, ¿verdad? Después de las células respiratorias viaja a otras partes del organismo, al hígado, y que nos presentaba aquel aumento de enzimas hepáticas. Puede viajar a algunas células del cerebro, va hacia los órganos digamos, inmunológicos, entonces mata a linfocitos, disminuye más el sistema inmunológico y se produce como un círculo vicioso. Imagínense, por ejemplo, esto en adultos mayores donde ya tienen un poco el sistema inmunológico disminuido por su propia condición, y además viene esto que disminuye la cantidad de linfocitos. Entonces es más propenso a complicarse, a otras infecciones y puede morir. ¿Okay? Y después, si usted va a hacer una autopsia de este tipo de casos, además de protegerse adecuadamente, pues usted va a encontrar que los pulmones de esa persona ya no son unos pulmones que son pues como esponjas o suaves, sino que son duros, llenos de líquido, incluso tienen membranas hialinas en los alvéolos cuando se ven microscópicamente, lo cual nos habla de la dificultad, además del acúmulo de líquido, de la inflamación que hay y de esas membranas, de la dificultad del intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el aire y la sangre. Por eso es que la gente se desatura, le falta el oxígeno y muy probablemente pues va a morir de falta de oxígeno y sus complicaciones, ¿verdad? Una disnea importante, una insuficiencia respiratoria y la muerte. ¿Cuál es la prevención? Pues como les dije y les he insistido, el lavado de manos. También se habla del protocolo de estornudo y tos, que si ustedes recuerdan es estornudar o toser en la parte interna del codo o en un pañuelo desechable, que también sería ideal. Usted estornuda o tose en un pañuelo desechable, lo bota en un lugar seguro y después corre a lavarse las manos, porque si no le queda otra vez eso ahí y sigue pues un círculo vicioso. Entonces se supone que así es como tiene que hacerlo, y si no pues después le queda en superficies o lo que sea y va a seguir contagiando. Pero son estas medidas de prevención esencialmente las mismas que cualquier virus respiratorio. Estos son afiches del Ministerio de Salud donde nos habla de lavado de manos con agua y jabón, que es un lavado de manos que tiene que ser por al menos de 30 segundos. Y lo mismo, y tener las precauciones. Por ejemplo, usted llega a un tubo corriente, lo abre con la mano sucia y entonces puede ser que esté contaminando el tubo. Entonces, se lava las manos con agua y jabón durante al menos 30 segundos, puede ser 40 o 60 segundos, y agarra algún pañuelo desechable o servilleta y cierra ese tubo, porque si no otra vez se vuelve a contaminar como antes de que se hubiera lavado las manos, porque lo tocó con las manos sucias. Después, evitar el contacto, entonces los saludos de beso, de mano, todo eso, pues cuando ya hay casos en el país o en la comunidad o lo que sea, pues entonces hay que tratar de evitarlos y saludarse de larguito, y ya lo que es usar mascarillas y eso ya no es recomendado, no es algo que la gente vaya a andar con mascarillas por la calle.
Esto es hasta que las autoridades de salud digan lo contrario. Si hay un brote en el barrio Aranjuez de San José, entonces probablemente ustedes van a tener que andar con mascarillas porque así lo ordena el Ministerio de Salud, pero por el momento no hay nada que temer ni mucho menos, y nada más seguir las medidas de prevención más elementales, ¿no? Ahí está un protocolo de lavado de manos, que es lo que les decía yo, de que tiene que ser pues mínimo 30 segundos y con esa precaución de no volver a tocar el tubo sucio que usted abrió con la mano sucia. La forma correcta de toser y estornudar, que sería con el protocolo en la parte interna del codo, o si no, preferiblemente un pañuelo o servilleta desechable. No tocarse la cara si no se ha lavado las manos. Esto uno lo hace inconscientemente, pero entonces por eso hay que insistir en que estarse lavando las manos es importante. Es un hábito que incluso puede quedarnos como algo positivo después de este tipo de epidemias, porque nos previene no solo el coronavirus, sino muchas gripes que pudieron haberse evitado fácilmente. Otro mito, como les decía, que se necesita usar mascarilla para protegerse. Lavarse las manos y protegerse al estornudar es la mejor medida de protección en países como el nuestro, donde todavía no se registran casos positivos y mucho menos transmisión. Esto es hasta el día de hoy, como les digo. Una realidad diferente sería si hay un brote en cierto lugar de San José o un brote en cierto lugar del país, entonces ya habría que ver qué dicen las autoridades de salud, pero hay que estar atentos a lo que son noticias oficiales del Ministerio de Salud, y la página es una buena fuente, la página de internet del Ministerio de Salud. Otro mito, no es seguro recibir cartas o paquetes provenientes de China, ahora que la gente compra Wish y esas cosas, ¿verdad? Pues resulta que los virus no sobreviven por mucho tiempo. Se ha dicho que máximo los coronavirus que ya conocemos, hasta 12 horas podrían sobrevivir en una superficie. Entonces, en un viaje transatlántico, bueno, en este caso el Pacífico, alrededor de todo el Pacífico, aunque sea en avión o lo que sea, siempre va a ser de muchas horas, mientras el paquete va a llegar a las manos de ustedes. Entonces, pues no tendría ya ningún tipo de peligro, ningún tipo de riesgo un paquete que venga de China. ¿Qué conclusiones podemos decir sobre el coronavirus? Pues es un nuevo coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan, China, que se llama correctamente nuevo coronavirus 2019. Se comporta como una neumonía atípica. No ha llegado a Costa Rica hasta el momento, solo estamos ahora esperando si se confirma o no el caso que se dijo ahora en la tarde, si en Cienza dice que sí o que no. Se había filtrado uno en el San Juan de Dios que habían dicho que era una infección por un coronavirus, sí, por un coronavirus de los que atacan normalmente a los humanos, pero no de este nuevo coronavirus. ¿Existe preparación adecuada en el país para recibirlo? Porque normalmente, bueno, nuestro sistema de salud es bastante eficiente comparado con otros países, y vean que el Ministerio de Salud se ha preocupado por establecer teóricamente todo lo que es las medidas de prevención y los protocolos para si se da un caso en algún momento. La prevención sigue siendo fundamental con el lavado de manos, el protocolo de estornudo, evitar el contacto. Si uno toca superficies inmediatamente, pues si no tiene cómo lavarse las manos inmediatamente, pues con incluso el mismo alcohol en gel que ande uno ahí con el bulto o con la cartera, pues podría lavarse lavarse las manos o desinfectarse. Son medidas muy básicas, medidas elementales y que nos pueden ayudar mucho a evitar la transmisión, porque recuerden que sí es bastante contagioso, aunque es poco mortal, ¿verdad? Entonces muchas veces, ¿qué hacer para escapar del coronavirus? Pues bueno, quitar todos esos medios de comunicación alarmistas y irse a la fuente primaria, Ministerio de Salud. Se meten en la página o en el Facebook y ven qué noticias hay en ese momento. Y eso es lo que les traía, ¿verdad? Si quieren abrimos un periodo de preguntas, ¿verdad? Y ese es mi contacto para que lo tengan ahí, y les agradezco la atención y la invitación. No sé si alguien tiene preguntas para el doctor, para que puedan hacerle la consulta. ¿Todo claro? Perfecto, muchas gracias. Les agradezco su presencia acá. Les comunico que, bueno, como parte de la Escuela de Medicina, tanto también de Farmacia, vamos a estar monitorizando lo que sucede en el país y vamos a estar colaborando de forma activa con el Sistema Nacional de Salud.
También les comunico que la próxima semana tenemos la jornada de la semana de investigación de medicina para que se puedan hacer presentes a diferentes charlas. Y igual, cualquier consulta, el doctor ahí pasó el comunicado. Si tienen alguna otra consulta, igual pueden aparecer, darse la vuelta por la Escuela de Medicina o con el doctor Edgar Hernández de Farmacia. Muchas gracias y buenas tardes.